Continuamos cara a cara, 9:45, platicando con Mauricio Gudiño, secretario de Movilidad. Estos trolebuses, vamos a ver trolebuses nuevos, bonitos, modernos en la zona metropolitana. ¿De dónde a dónde van a correr, Mauricio? Mira, en la línea... Este año, o sea, en este 2014. Sí, en este año ya van a estar circulando. Ya hay recursos, ya empezaremos a hacer las licitaciones, toda la parte correspondiente. También el proyecto conceptual ya lo tenemos en este tema. Va, digamos, de Santa Cecilia... Perdón, agarran toda esta diagonal que es Juan Pablo II, ingresan al centro, suben por la avenida Independencia, y llegan prácticamente a la Minerva. Este es un tema que tiene una gran relevancia, independientemente que tiene conexión con la línea 1 del macrobús y con la línea 1 del tren ligero. Tiene una gran importancia junto con la línea, y tendrá también correspondencia con la línea 3 del tren ligero, porque adicionalmente serán, junto con la línea 1 del macrobús y la línea 3 del tren ligero, los que le den servicio a la ciudad creativa digital que está en el centro de la ciudad. Es decir, también tiene todos los proyectos de transporte, no tienen una lógica de que hay recursos para tal línea o para la otra, sino que si se fijan, todos los proyectos de movilidad tienen que ver con la productividad. Es decir, tiene que ver con esta parte de un plan integral que se ha venido trabajando con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con la Secretaría General de Gobierno, con las demás instancias, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Movilidad, la parte del área tanto federal como estatal de economía. Es decir, todo el proyecto va de manera integral. Esta es la línea 400 y 500 que tendrá este corredor. Tiene dos procesos que a lo mejor no concluyen el próximo año, pero seguramente en el siguiente año, que es una ampliación que tendrá en la zona oriente para llegar a donde estarán las nuevas instalaciones de lo que serán las fiestas de octubre. Hay que recordar que se van a ampliar, nos falta ampliar 1 kilómetro más para trasladar la red y las catenarias, y seguramente tendremos que ampliar para esta línea, irla ampliando con el tiempo, con más trolebuses, con más catenarias, para en algunos años que llegue... ¿A qué sitio? Que llegue hasta el periférico. En este caso sería de la Minerva hasta Santa Cecilia, que es la otra diagonal. Hay que recordar la diagonal de la línea 3, es una diagonal que tiene, y como me lo señalaron desde hace muchos años, la única línea de tren ligero que además se proyectó hace más de 20 años, Pablo, y era la línea 3 del tren ligero y la línea 4 del tren ligero, que ahora se integraron en una sola. Es decir, desde hace 20 años eran las líneas que seguían. Entonces, lo que se logró en el crecimiento y consolidación de la ciudad era que se podía hacer la línea 3 y línea 4 de aquel proyecto en lo que será hoy la línea 3. Mira, en obvio de tiempo, Mauricio, desafortunadamente se nos termina. ¿Cuándo vamos a tener el diseño? Ya que tienen este plan tan claro de las grandes rutas del transporte público, ¿cuándo vamos a tener este rediseño de las rutas actuales? O sea, que vayamos realmente con un sistema más eficiente desde el punto de vista de mover a la gente de un lugar para otro. Mira, hemos estado trabajando, también creamos el Instituto de Movilidad y Transporte, fusionamos dos organizaciones públicas descentralizadas, creamos una sola, se consolidó este instituto, ahí el gobernador me parece que tomó una gran decisión de poner al mejor técnico en el transporte que tiene Jalisco, que es el doctor Mario Córdoba, y estamos trabajando en este momento en lo que es el proyecto integral de reordenamiento del transporte público. Ahorita estamos en la etapa de las líneas troncales, como platiqué, el periférico, el circuito interior de Jalisco, entre otras cosas, y muy probablemente en este mes o en el próximo mes sacaremos las primeras convocatorias para las rutas de concesión única. Un poquito para la gente que visita el Distrito Federal, un poquito fue como el corredor Reforma que se hizo, o el corredor periférico, o el corredor Constituyente. Con la idea de sacar líneas de las que ya están, pero meter líneas mucho más eficientes. Sí, claro, y como viene la ley es muy sencilla,
en lugar de que haya una concesión o un permiso para cada camión, se da una concesión para toda la ruta. Y en este tema sacaremos las primeras convocatorias en este mes o en el próximo mes para hacer las primeras concesiones de ruta única. Eso resuelve buena parte de las broncas, o sea, porque mucha gente nos habla para quejarse de transporte público, digo, es algo cotidiano, pero yo creo que eso ayudaría muchísimo, ¿no?, a resolver parte del problema. No, el tema es resolver todo el problema. O sea, no sé si en este gobierno se resuelva todo el problema. Bueno, la movilidad siempre será un tema que necesitará ir evolucionando, porque así va evolucionando las ciudades y las sociedades, pero nosotros, como estamos planteando el tema y con las inversiones que nunca se habían visto en el estado de Jalisco en el tema de movilidad, sin duda al término de este gobierno estará totalmente cambiada la movilidad, tanto en el tema carretero como en el tema urbano de las ciudades. Es decir, mucha gente nos ha señalado que la ley en el tema de salvando vidas o de la curva o del torito, como quieran llamarle, es muy dura. Bueno, pues no tiene comparación con lo duro que es con el transporte público. Y en este tema, igual que lo señalamos en el tema de salvando vidas o de la curva, es lo mismo, para poder realmente modificar el esquema de movilidad y sobre todo el transporte público, hay varios elementos que tienen que funcionar para hacer el cambio. El primero tiene que ver con la no corrupción. No puede haber la construcción de un nuevo modelo si hay corrupción. El segundo, tampoco puede haber favoritismos para ningún grupo de transportistas. Debe ser exactamente idéntico con el mismo tema en este sentido. Hablaría también de algunos otros defectos que también van a empezar a cambiarse. El defecto más importante que tenemos en Jalisco, aquí en Jalisco tenemos el peor transporte que hay en el mundo, de acuerdo a todas las organizaciones internacionales serias del transporte, que son los mototaxis. Los mototaxis están en el sur del país, en el sur de la ciudad de Guadalajara. Y en el oriente. Empieza a haber algunos brotes, pero el 95% están en este tema, en el municipio de Tlajomulco. Adecuamos en la ley, además es el más caro, en un trayecto de menos de 7 kilómetros cuesta 15 pesos, y es el peor transporte del mundo. No vale la pena señalarlo, pero viene a llenar una necesidad por contaminación, por inseguridad, y vienen a llenar una necesidad precisamente porque, aunque parezca increíble, los fraccionamientos que se autorizaron en esas zonas no caben los camiones. Es decir, las calles que autorizaron no permiten que en el radio de giro entre un camión normal. Entonces nunca pudieron ingresar los camiones a esa zona porque no caben. Entonces autorizamos un tema en la ley que nos autorizaron los diputados, en la propuesta que hizo el Ejecutivo, que se llama cuencas de servicio. Y este tema también lo vamos a empezar a implementar en este año. Empezaremos a cambiar los mototaxis por camionetas tipo Sprinter. Un poquito son las camionetas típicas que en los aeropuertos les llaman sí, son como colectivos. Sí, en el término colectivo, y se autorizó una tarifa de las cosas que luego no se hablan, de 5.50 para las cuencas de servicio. Hoy la gente paga en promedio 15 pesos por los traslados de menos de 7 kilómetros, y ahora será una tarifa de 5.50. Pero Mauricio, a ver, estás planteando cosas muy prácticas, muy tangibles. Yo te pongo dos aspectos. Sueño con que un día yo compre un pase de transporte público por 24 horas y me pueda subir a cualquiera. Tu sueño va en camino a ser realidad. Yo quisiera hacer una... Y otra. ¿Podríamos llegar a que la Secretaría de Movilidad o la instancia legal que sea pudiera decir a cada autobús, dependiendo de su categoría, le caben tantos pasajeros y no más? Mira, en el primer tema es un tema que tiene una gran relevancia, que muchas veces se conoce como el pago electrónico o el prepago. Yo quisiera hacer esta reflexión que me parece la parte toral del tema.
estábamos acostumbrados sobre todo en Guadalajara, a que siempre se firmaban una serie de compromisos entre el gobierno y los transportistas, que por lo general se avanzaban una parte, pero muchas cosas no se cumplían. Hay algunas cosas que sí se cumplían. Antes había combis y microbuses, y sí se transformaron, a diferencia de la Ciudad de México, que está lleno de microbuses. Aquí en la zona metropolitana y en Jalisco no hay microbuses. Sí, digamos, sí avanzaron unas cosas, otras cosas no avanzaron. En este tenor de compromisos incumplidos, este gobierno tomó la decisión de no hacer más compromisos. Todos los compromisos los pusimos en la ley. Es decir, ya no es un tema de buena voluntad. Cúmplela. De que, oye, te comprometiste y no cumpliste y aquí está firmado. No, acá todo está en la ley. Es decir, si hay buena voluntad o mala voluntad, o hay ganas o no ganas, eso para el Estado no tiene, y como siempre debió haber sido. El dueño de las concesiones es el Estado. Y el Estado es el que gobierna y es el que manda, y ahora con la nueva ley de movilidad vuelve a pasar lo mismo. Entonces todos los compromisos están en el Estado. Y vuelvo a la pregunta de Marcos en el prepago. Ahora, para la autorización de las siguientes tarifas, metimos un esquema que se llama indexación de la tarifa. Eso significa que en lugar de estar subiendo cada determinado tiempo un peso, porque no hay cambio fraccionario menor y que representa un incremento como tal, se pueden incrementar centavos de acuerdo a la inflación, y a la inflación anuales. A la inflación y revisiones anuales, como está en la ley, pero para eso requieres tener un pago electrónico para poder pagar centavos. En este esquema, nosotros alrededor del primer semestre sacaremos la licitación para arrancar en la zona metropolitana. Esto solo va a funcionar en las ciudades de mayores de 50,000 habitantes. Mauricio, por favor. Mira, el tiempo se nos va a cortar, Pablo, en 2 minutos, y yo no quiero dejar pasar una pregunta. Todo lo que estás diciendo está muy bien, y tú eres la cabeza de esto, eres el que está haciendo, eres la máquina del tren que está jalando esta transformación. Señor, nomás que el régimen es de 6 años, ¿los vas a aguantar o en 2015 te vas a ir? Quisiera señalar que ojalá Dios me los preste de vida, los 3 o los 5 o los 6 o los 10 años que me dé. Lo que sí les puedo decir es que estamos haciendo un trabajo muy serio, con una gran intensidad, con un gran compromiso social. No estamos mezclando la política electoral en este tema, porque cuando se mezcla la política electoral, yo veo como hay muchas voces que están armando el tema electoral. Cuando esto se mezcla va a pasar lo que siempre ha pasado en Jalisco. Así como en el tema del agua, Pablo, tardamos 20 años en la discusión de que si el crédito japonés, que si arcediano, que si por acá, que si el Río Verde, que no sé qué. Bueno, ahorita ya estamos construyendo 2 presas. Nosotros terminamos con esa discusión electoral de hace muchos años. Ya se está construyendo el Zaputillo, ya se está construyendo Purgatorio, y además en unos meses ya se inaugura las plantas más grandes de tratamiento para Pero la zona si de ti metropolitana. depende, no te vas antes de tiempo. Yo creo que aquí la parte que tiene una gran relevancia es que en estos 10 meses hemos avanzado de manera bien importante, seguiremos avanzando de manera más importante, y todos los días trabajaremos como si fuera el último, para que las cosas vayan siendo tangibles y reales como han sido en este momento. Me parece que este discurso de que necesitamos esto, cuando se hace una nueva ley, que es la reforma más importante que ha habido en el transporte en las últimas 3 o 4 décadas, pues son cosas tangibles, son cosas reales. Cuando están las obras presupuestadas, son cosas reales. Yo les agradezco a todos. Mucho lástima que se acabó el tiempo. Importantísimo, Bueno. Te doy todas las llamadas del auditorio. Hay opiniones de todos los proyectos que has comentado, unas a favor, otras en contra, todas muy respetables. Ahí están, entregadas en mano al secretario de Movilidad. Muchísimas gracias, Mauricio Gudiño, y que se repita, ¿no?
Cuando gusten, Pablo, yo soy bien agradecido de platicar con ustedes. Nos vamos, gracias Marcos Arana, gracias, hasta mañana. Gracias.